¿Estás seguro de que esto es para mí? Pregunté, observando la estatua roja y suave que me acababan de entregar. El joven en mi puerta entrecerró los ojos y apretó la mandíbula, claramente irritado de que no estuviera terminando esta transacción lo más rápido posible. Sin embargo, mi pregunta no era retórica, así que le devolví la mirada y esperé una respuesta. No iba a dejarme intimidar por un niño que probablemente aún necesitaba pedirle la ID a su hermano mayor para comprar licor. Finalmente el chico soltó un suspiro exagerado de manera casi cómica, cediendo a la decencia humana. Miró hacia abajo a la hoja de papel, moviendo el cuello para apartar un mechón de su cabello color castaño rojizo para poder ver mejor los papeles. Bueno, ¿es tu papá? Hizo una pausa, hojeando el paquete de papeles. Los bordes se manchaban de un amarillo anaranjado por alguna sustancia desconocida que quedaba en sus dedos. Contuve las ganas de vomitar y seguí sonriendo débilmente al chico, que se veía cada vez más joven con cada segundo que pasaba. Adrián... sí, ese es el nombre de mi papá, pero no he hablado con él en casi 20 años. Él soltó una risa y devolvió los papeles a la primera hoja. Bueno, señora, considere esto una reunión familiar, porque lo que tienes en las manos proviene de él. La verdad es que estaba un poco desconcertada. Adrián y yo estábamos distanciados desde hacía 2 décadas. Nada de llamadas incómodas en acción de gracias, ni tarjetas de cumpleaños que llegaban 3 semanas tarde. Un silencio total desde el momento en que dejé mi ciudad natal para buscar mejores oportunidades. Ni siquiera se molestó en contactarme después del nacimiento de mi único hijo hace 5 años. Estoy bastante segura de que él estaba al tanto del nacimiento de Davy. Mi hermana, la que siempre ha sido un desastre, todavía mantenía contacto con él y ella sabía sobre mi hijo. Entonces, mientras inspeccionaba más de cerca la extraña efigie, me encontraba preguntándome, ¿por qué las cenizas de papá no se las dejaron a Victoria en lugar de a mí? Claro, ella solo lo usaba por su dinero. Para mi hermana, Adrián era un cajero automático con latido al que compartía algo de genética, pero al menos ella le hablaba al hombre. La decisión de que esto me llegara por correo tras su fallecimiento era, por decirlo menos, desconcertante. Rodé la figura en mi palma, sintiendo la cera rozando sobre mi piel. Había un calor sutil irradiando del objeto, como la calidez de sostener una vela encendida. Pero esto no era una vela, pensé, era una urna. El chico con cara de acné y sacos de hormonas que había estado cubriendo mi propiedad con restos de chetos como si fuera cenizas después de la erupción del Vesubio, golpeó con un bolígrafo la hoja para firmar. Señora, ¿podemos hacer esto rápido? Lo único que quería era golpearle los dientes por esa sonrisa de idiota, pero escuché a David detrás de mí, golpeando la punta de un paraguas contra la puerta mosquitero, riendo y tratando de llamar mi atención. Como madre soltera, yo era su único modelo a seguir. Golpear a un adolescente probablemente no sería el mejor comportamiento para mostrarle. Con una lentitud calculada, tomé el bolígrafo y puse mi firma en los papeles. Me tomé mi tiempo, para su disgusto. Tan pronto como pude terminar de poner el punto sobre la I, el chico arrancó los papeles de mis manos y se dio la vuelta, marchándose hacia su sedán destartalado estacionado en la acera. «¡Lávate las manos, campeón!», le grité mientras se alejaba. Una vez que se fue, el motor de su auto desapareció en la lejanía. Me quedé disfrutando del silencio de la tarde. Los insectos cantando, una brisa suave y poco más. La eterna canción de cuna de los suburbios dormidos. Ese silencio hizo que lo que David dijo después
fuera especialmente extraño. «Ah, mami, está muy ruidoso. Hay demasiado ruido», dijo, dejando caer el paraguas al suelo, alejándose de la puerta mosquitero con las manos tapándose los oídos. Me di la vuelta, con la efigie roja todavía irradiando calor en mi palma, escuchando atentamente, buscando el ruido del que se quejaba mi hijo, pero no había nada. El agudo sonido de nuestro teléfono de línea fija me saludó cuando entré a la casa, la puerta mosquitero cerrándose detrás de mí. Supongo que ahora es un buen momento para mencionar que todo esto ocurrió a finales de los 90, es decir, no había teléfonos celulares. Bueno, al menos yo no podía permitirme uno de esos en ese entonces. Eso debe ser lo que le molesta a Davy, pensé. Lógicamente, eso no tenía ni pies ni cabeza. Nunca antes había objetado el sonido del teléfono sonando, ni una sola vez. Puse la efigie roja en la mesa de la cocina, apresurándome a dejarla allí para poder contestar la llamada antes de que pasara al buzón de voz. ¿Hola? Hola Alice. Por un segundo estaba convencida de que no ibas a contestar. Digo, has estado esquivando mis llamadas. Mi corazón se hundió al escuchar la voz nasal de Victoria a través del teléfono. Cerré los ojos y apoyé la cabeza contra la pared de la cocina, lamentando haber contestado esa llamada. No he estado esquivando tus llamadas, querida. Ser madre soltera es un poco agotador y realmente no tengo nada nuevo que contarte. No puedo pagarte de la noche a la mañana. Unos meses antes, Davy había sido hospitalizado por una neumonía y yo estaba de trabajo en trabajo, lo que significaba que no teníamos seguro y estábamos pagando las cuentas médicas de nuestro propio bolsillo. Con opciones limitadas y en contra de mi mejor juicio, le pedí a mi hermana un préstamo. Honestamente, habría sido mejor quedarme endeudada con la yakuza. Al menos, cuando no puedes pagarles, aceptan un dedito como pago, según una película que vi. Está bien, querida, eso está bien, pero si no pagas pronto, los servicios de bienestar infantil pueden recibir una llamada anónima. Un ciudadano preocupado por la seguridad de Danny en tu hogar. No me molesté en corregirla, por razones obvias. Si alguna vez cumplía con esa amenaza, el hecho de que Victoria ni siquiera supiera el nombre de mi hijo solo reforzaría mis posibilidades de convencerle a los servicios sociales de que ella era una perra sin corazón, no una ciudadana preocupada. Así que, en lugar de eso, aparté la cabeza de la pared y abrí los ojos, a punto de colgarle. Justo cuando iba a poner el teléfono en el receptor, la visión de la efigie roja en mi visión periférica captó mi atención. Manteniendo el teléfono en el aire, escuché los distantes olas de Victoria mientras observaba el objeto. A pesar de albergar las cenizas de mi padre en su interior de cera, la figura tenía algo de parecido con una mujer. Era difícil saberlo con certeza. Aunque tenía la figura de un ser humano, la estatua estaba mayormente desprovista de características. Suave y burdeos, como vino tinto congelado en la forma de una persona. Sin cara, sin cabello, sin ropa. Dicho esto, sus caderas anchas y hombros estrechos le daban una apariencia femenina, con las manos juntas en un gesto de oración sobre su pecho, casi como una estatua de la Virgen María. Mirarla tan intensamente causó que un temblor masivo recorriera mi columna vertebral, torpe pero fuerte, como un derrumbe. A pesar de esa sensación, no podía apartar la mirada. Me acerqué a la estatua, de puntillas como si no quisiera que me escuchara acercarme, aún con el teléfono en la mano.
Seguía inexplicablemente caliente al tacto cuando la levanté. Por un momento, lamenté haber firmado por esa entrega ominosa. Al mismo tiempo, ¿qué se supone que debía hacer? ¿Rechazar las cenizas de mi padre? Aunque estábamos distanciados, eso simplemente no se sentía bien. Sin embargo, mientras inspeccionaba mejor la urna, mi arrepentimiento solo se intensificó. Primero, no tenía tapón. Supuse que habría un corcho en la base o algo así, pero esa superficie era tan lisa como el resto. ¿Cómo entraron las cenizas allí? No solo eso, sino que cuando incliné la efigie hacia abajo, buscando desesperadamente el lugar por donde las cenizas de mi padre habían sido insertadas en el molde, un ruido inesperado me hizo saltar. Sonó como si sonaran las cenizas de mi padre, supuestamente cremadas. El miedo me hizo lanzar torpemente la estatua hacia abajo. Si no recuerdo mal, básicamente la lancé sobre la mesa como si fuera una pelota de softball. A pesar de eso, no rodó por la superficie. No se rompió en pedazos ni cayó al suelo. En un solo movimiento, aterrizó perfectamente erguida. De alguna extraña manera, la base de la efigie se pegó a la mesa como si estuviera magnetizada. Levanté lentamente el teléfono de nuevo hacia mi oído. ¿Sigues ahí, Vic? Sí, sigo aquí. Jesús, ¿a dónde fuiste? Estaba totalmente bromeando antes, Alice. Ya lo sabes. Pero, en serio, necesito ese dinero. Hice unas apuestas horribles. Interrumpiéndola antes de que comenzara con el inevitable discurso, susurré otra pregunta. ¿Has hablado con papá recientemente? La línea quedó en silencio. Escuché el ruido de los pasos de Davy moviéndose en su habitación justo arriba de mí mientras esperaba una respuesta. Finalmente, ella respondió, con un tono teñido con los ecos más leves de miedo. Tal vez un año. Desde entonces, nada. ¿Por qué? Nunca preguntas por papá. ¿Finalmente lo buscaste o algo así? Por un momento consideré responderle, explicarle sin rodeos lo extraño de la urna que ahora estaba acechando mi mesa de cocina. Pero de alguna manera supe que no debía hacerlo. Hasta el día de hoy no puedo descifrar la razón detrás de mi intuición. Llámalo una premonición extrasensorial o el instinto maternal, pero me callé. Esa decisión probablemente salvó la vida mía y la de mi hijo. Colgué sin decir una palabra más. El teléfono comenzó a sonar nuevamente de inmediato, pero lo ignoré. Lo ignoré una segunda y una tercera vez. Me quedé inmóvil frente al teléfono, esperando que Victoria se rindiera. Después de la quinta llamada sin respuesta, finalmente la habitación quedó en silencio. Cuando pasó un minuto sin que sonara otra vez, me sentí segura de que ya había terminado de extorsionarme, al menos por el momento. Sacudiendo la energía nerviosa con algunos giros de hombros, salí de la cocina. Bajé por el pasillo hasta las escaleras y grité hacia arriba a Davy. ¡Cariño! ¡Baja y ayúdame con la cena! Escuché a mi hijo salir disparado de su habitación, golpeando la puerta al cerrarla, con los tenis repiqueteando contra el piso mientras corría. Cuando apareció, sonriendo emocionado, pinté una sonrisa muy artificial en mi rostro, ocultando mi creciente preocupación por su bienestar. Antes de que su pie tocara el primer escalón, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un profundo ceño fruncido y un destello de profunda preocupación en sus ojos. Una vez más,
se cubrió los oídos con las manos y gritó hacia mí. Mamá, sigue siendo muy ruidoso. El hombre está riendo y bailando muy fuerte. ¿Puedes por favor decirle que se detenga? Las curvas de mi sonrisa artificial comenzaron a vacilar y desvanecerse, a pesar de mi intento de mantener la fachada de normalidad. Aparte de las ensordecedoras palabras de mi hijo, la casa estaba completamente en silencio, desprovista de cualquier sonido. Y solo había una cosa que era diferente. En otro ejemplo de intuición inexplicable, caminé hacia la cocina. Tomé la efigie junto con el certificado que venía con ella y bajé al sótano. Ignorando el calor extraño que emanaba de la estatua en mi palma, me dirigí hacia la esquina más oscura del sótano sin terminar y coloqué las cenizas de mi padre detrás de una pila de abrigos de invierno. Cuando regresé a la cocina, David ya estaba allí, buscando en la despensa. ¿Todo mejor, cariño? Detuvo su búsqueda por un segundo, prestándome atención. Más o menos. Aún puedo escucharlo riendo, pero ya no me duele la cabeza. ¿Podemos cenar espaguetis? Eso fue lo peor de todo durante unos meses. Sin que David se quejara del volumen del hombre riendo y bailando, me olvidé de la efigie. Haz todos los comentarios que quieras sobre mi falta de vigilancia sobrenatural. Llámame tonta. Está bien. Me he llamado todo eso y mucho más. Al menos 1000 veces desde que ocurrieron estos eventos. Era una madre soltera trabajando en 2 empleos, protegiendo y criando a mi hijo lo mejor que sabía. Pero hay que darle crédito donde se merece. Me di cuenta antes de que fuera demasiado tarde. Comenzó con las hormigas. En las semanas previas a la entrega de la efigie roja, nuestra casa se había visto invadida por estos pequeños, y no podía permitirme contratar a un exterminador. En su lugar, opté por una opción mucho más económica: trampas para hormigas. Al principio, pensé que estaba desperdiciando mi dinero. No parecía que estuvieran haciendo mella en la infestación. Luego, de repente, las hormigas desaparecieron sin dejar rastro. Aparentemente, algún tipo de evento de extinción silenciosa ocurrió sin que me diera cuenta. Tal vez las trampas sí funcionaron, solo tardaron un poco. Luego, una noche, estaba agachada frente a la nevera, eligiendo un bocadillo de medianoche. Mientras tomaba algunas sobras, el tenue resplandor fosforescente que salía del aparato resaltó un sutil movimiento junto a la puerta del sótano. Me levanté y entrecerré los ojos para ver qué era, pero no pude distinguirlo. Honestamente, parecía que una persona invisible estaba dibujando una línea recta con lápiz entre la puerta del patio trasero y la entrada al sótano, como si un grafito obsidiana estuviera arrastrándose contra el suelo de baldosas. Me froté los ojos, pero el fenómeno extraño no cambió. Cuando encendí la luz de la cocina, comprendí mejor lo que estaba sucediendo, pero no tenía ni idea de por qué. Una corriente constante de hormigas negras se dirigía silenciosamente al sótano. Más irritada que asustada en ese momento, seguí su críptica migración por las crujientes escaleras, suponiendo que se habían sentido atraídas por alguna comida que Davy había dejado olvidada allí. Pero cuando vi que la procesión de puntos vivos se dirigía hacia el área detrás de los abrigos de invierno, la irritación se desbordó de mis poros junto con el sudor que comenzaba a empapar mi camiseta. Y entonces el miedo fue la única emoción que quedó dentro de mí. No había pensado en la efigie roja durante algún tiempo. Al asomarme detrás de la pila de abrigos y rompevientos, casi no la reconocí. Había triplicado su tamaño. La figura ya no estaba rezando. Ahora estaba acostada en posición fetal,
con las rodillas abrazando su pecho, la cabeza descansando sobre el suelo. Las hormigas entraban en la acera pero no salían. Una por una, entregaban sus cuerpos a la efigie roja. Cuando mi horror alcanzó su punto máximo, vibrando en mi pecho como un colibrí asfixiado, casi juré que la estatua inclinaba su cara lisa y sin rasgos para mirarme fijamente. Me di la vuelta y corrí escaleras arriba. No dormí mucho esa noche, ni un ojo cerrado después de lo que vi en el sótano. Recorrí maniáticamente el primer piso de mi casa toda la noche, tratando desesperadamente de procesar el encuentro. Sin embargo, cuando el sol salió, no había resuelto mucho. No estaba convencida de que lo que vi fuera real, y si lo era, Dios me libre. No tenía ni idea de qué hacer al respecto. Exhausta, hasta el punto de volverme temeraria, bajé las escaleras con una pala de nieve en mano, decidida a tirar el cadáver supuestamente incinerado de mi padre a la basura. La luz de la mañana que entraba por una ventana polvorienta cerca del techo hizo que el proceso fuera exponencialmente menos aterrador, al menos al principio. Cuando llegué a la estatua, llegué a la desgarradora conclusión de que no había alucinado su transformación. Todavía tenía el tamaño de un niño pequeño. No me detuve a reflexionar sobre lo inexplicable. Eso me habría paralizado hasta el punto de la catatonía. En su lugar, centré toda mi atención en sacar esa maldición de mi hogar. Arqueé la pala hacia atrás y la deslicé debajo de la acera. Brevemente me detuve, preparándome para correr fuera del sótano a toda velocidad si la efigie cobraba vida en respuesta a mi intrusión. Permaneció inanimada y cuidadosamente volví a colocar mis manos en el mango, intentando levantar la estatua de cera, intentando y fallando en levantarla. No importaba cuánto lo intentara, no importaba cuánta energía pusiera en la acción, no se movía, no podía moverla ni un centímetro. Atónita, dejé caer la pala al suelo y salí del sótano para preparar a Davy para la escuela. Cerré la puerta con llave detrás de mí, por si acaso. Durante la siguiente semana, recluté a 3 hombres distintos, cada uno de ellos fornido y hercúleo a su manera, para ayudarme a intentar mover la urna en expansión. Les pedí que no la tocaran. Otra intuición sin fundamento que resultó ser correcta cuando se puso a prueba. Mi exnovio no pudo levantarla con la pala, y él podía levantar 400 libras en press de banca. Mi plomero, una persona con la que había sido amiga durante años, tampoco pudo levantarla. Cuando intentó empujar la efigie en lugar de levantarla con la pala, el hombre curtido gritó como un loco, habiendo sufrido quemaduras de 3er grado en el interior de ambas manos por el intento. Mi pastor ni siquiera quiso entrar al sótano. Sostuvo la cruz dorada alrededor de su cuello mientras miraba las profundidades, temblando y con los ojos muy abiertos. Me dijo que necesitaba a alguien que exorcizara la propiedad mientras salía corriendo por la puerta. Le pregunté si conocía a alguien así, pero no dijo nada y siguió corriendo. En un momento de valentía obscena, bajé al sótano sola y recuperé el certificado que venía con la efigie. Si la fuerza no era la respuesta, entonces necesitaba un enfoque más astuto. Pensé que revisar la documentación que venía con ella sería un buen lugar para comenzar. Sin embargo, no había mucho que revisar. El certificado apenas tenía algo más que el nombre de mi padre. Mientras miraba el pedazo de papel, tratando de hacer que una epifanía se manifestara, noté algo que hizo que mi corazón cayera en mi estómago como una bola de cañón. Aunque logré hacerla manifestarse,
La epifanía no me ayudó mucho al final, lamentablemente. La inicial del segundo nombre de mi padre era T, pero el papel la listaba como L. Todos los hombres del lado de mi padre en la familia se llamaban Adrián, como curiosamente sucedía. Si el certificado estaba en lo correcto, estas no eran las cenizas de mi padre, eran las cenizas de mi bisabuelo. La última noche que Dave y yo nos quedamos en esa casa, me desperté sobresaltada al escuchar los gritos de mi hijo desde algún lugar debajo de mí. Desde que descubrí que la efigie roja había crecido, él había estado durmiendo en mi habitación, justo al lado mío. Mi hijo no estaba en la cama cuando escuché los alaridos, así que me levanté de un salto, corriendo hacia el sótano. Si hubiera prestado más atención, tal vez habría notado la luz debajo de la puerta cerrada del baño que pasé mientras iba hacia allí. Segundos después, estaba en la parte inferior de las escaleras del sótano. Encendí la luz, pero la bombilla debió haberse quemado, porque no pasó nada. En la oscuridad, pude ver débilmente a Davey arrodillado en la efigie roja, gritando de dolor. Antes de que pudiera pensar, ya estaba al otro lado de la habitación, extendiendo la mano para agarrar el hombro de mi hijo y alejarlo de allí. Cuando de repente escuché otro ruido detrás de mí. Al instante, detuve mi movimiento hacia adelante, con los dedos de la mano suspendidos a unos centímetros por encima de la figura sombría que supuse era de mi hijo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Quién está gritando?, gritó Davey desde la parte superior de las escaleras del sótano. Mi cerebro luchaba por procesar el bombardeo de sensaciones, emociones y fragmentos de información contradictorios. Permanecí en esa posición como una estatua, petrificada hasta que un asalto de dolor abrasador me sacó de mi aturdimiento. A medida que mis ojos se ajustaban a la oscuridad, pude ver dos formas frente a mí, y ninguna de ellas era Davey. Estaba la efigie, aún acurrucada en posición fetal, y luego estaba la cosa sobre la que me inclinaba, que era solo la delgada silueta de la cabeza y los hombros de un niño, sin ninguna otra parte del cuerpo, conectada a la efigie por un hilo ceroso que había quedado oculto por la pila de abrigos. Un tentáculo había crecido desde la cabeza de la silueta y ahora envolvía los dedos anular y medio de mi mano extendida. Nunca en mi vida había experimentado un dolor tan devastador. Con toda la fuerza que pude reunir, me lancé hacia atrás. Se oyeron los chasquidos nauseabundos de los tendones, acompañados del crujido agudo de los nudillos. Y entonces mi columna golpeó con fuerza contra el suelo. Me habían arrancado los dos dedos, absorbidos por la cera, dejándome dos muñones sangrantes en la mano, fragmentos de huesos que sobresalían de la carne desgarrada como lápidas de mármol. Afortunadamente, la adrenalina es un analgésico asombroso. Cuando logré recoger a Davey, ponerlo en el auto y comencé a acelerar lejos de esa casa, ya no sentía nada. Mientras me atendían por mis heridas en el hospital, contemplaba qué hacer a continuación. Mi miedo era que esa cosa quería específicamente a mí o a mi hijo, y no se conformaría con nadie más. Así que, incluso si me mudaba con Davey a través del país, saltando de refugio en refugio, ¿realmente sería suficiente? ¿Alguna vez estaríamos realmente a salvo? Al final, me siento algo agradecida de que esa cosa haya ingerido esos dos dedos. Estar con Davey en el mismo hospital que lo había tratado por la neumonía me recordó mi deuda, y eso me dio una idea.
Si el muñeco rojo nos quería, tal vez podría ofrecerle una segunda opción cercana. Una vez que me cosieron, tomé el teléfono y llamé a Victoria. Hola, tengo una propuesta para ti. Te daré la casa como compensación por mi deuda, siempre y cuando agregues unos miles más. Sabes que fácilmente la puedes vender por 20 veces eso. Nunca supe nada de Victoria después de que cambié la escritura por dinero. Davey y yo nos mudamos al otro lado del país, comenzando de nuevo en una ciudad nueva. No había recibido entregas sorpresas en nuestra nueva casa durante más de 20 años. Hasta ahora. Hoy es mi cumpleaños y recibí algo por correo. La dirección de retorno es nuestra antigua casa. Con manos temblorosas, abrí la carta y saqué la tarjeta que estaba adentro. Esto es lo que el mensaje decía. Querida Alice, me disculpo por no haberme puesto en contacto en todos estos años. En verdad, imaginaba que aún estarías enojada conmigo y con el abuelo, pero espero que recibas esta tarjeta y dejes atrás el pasado. Quiero que sepas que Victoria fue mi primera opción para la urna. Sin embargo, en ese momento ella me debía una gran cantidad de dinero. Para evitar el pago, tu hermana me convenció de que estaba en prisión, lo que la hizo una opción inapropiada por razones que me imagino que son obvias después de lo que te ocurrió con los dedos. Al final, sin embargo, supongo que todo salió como debía ser. Por favor, llama al 50. Espero que los cuatro podamos pasar tiempo juntos. Feliz cumpleaños. Atentamente, papá. Adjunto, había una Polaroid de mi padre y otro hombre de pie junto a él. Papá se ve exactamente como lo recuerdo cuando dejé la casa. Y eso fue hace demasiado tiempo. Y el otro hombre se parece mucho a él. Davey está afuera en la universidad. No ha respondido mis llamadas en los últimos 2 días. Una vez que publique esto, supongo que llamaré a mi padre. Deséenme suerte. Recuerden que